La vida es un constante renacimiento de vigor intelectual, artístico y físico. Es una obra en pleno desarrollo. Es creación individual y propia. La anterior cita es solo parte de la respuesta que después de muchos años encontró Orlando Agudelo a la pregunta que le hiciera a su hermano a temprana edad. Siendo aún un niño, además de no estar preparado para responder a tal cuestionamiento, se encontraba en un periodo de exploración, el mismo que aún estaba descubriendo al artista, camino que poco a poco lo llevaría a vivir su vida y, ¿por qué no?, encontrar una respuesta a esta pregunta. Pero como toda estructura narrativa, independiente del orden en que se narre, tiene un inicio en el espacio y en el tiempo, y esta historia no es la excepción. Nací en Anserma Caldas, Anserma Viejo Caldas. Llegué, soy el octavo hijo de 12. En mi niñez, los primeros 5 años en Anserma, mi mamá era muy pro educación y simplemente retó a mi papá. Y le dijo que ella no quería que sus hijos crecieran en un pueblo, ella quería más oportunidades para todos. Entonces, organizaron las cosas poco a poco y nos fuimos al Valle del Cauca. A los 3 años yo ya estaba dibujando en todas las paredes de la casa. Tanto mi papá como mi mamá notaron eso. Y mi mamá muy hábilmente y muy astutamente me regaló papeles y crayolas para que yo le hiciera los dibujos en los papeles y no en las paredes. Ella empezó a poner todos estos dibujos en las paredes de la casa y sobre la nevera y en fin. Eso fue un apoyo enorme. El apoyo materno siempre presente representó para Orlando Agudelo un impulso a seguir. Aún con su talento inconsciente, esos primeros lienzos aportados por su madre abrían un camino al futuro del artista. No menos importante y de manera diferente, la mirada paterna también tuvo su influencia. La música como aporte de su padre resonaba en los pasillos de la casa al tiempo que empezaba a convertirse en un elemento fundamental en la vida de Orlando Agudelo. Es posible que la respuesta frente a su don no se expresara de manera verbal como normalmente se esperaría. Aunque silencioso, pero sí muy expresivo, el joven artista entendía con los gestos la admiración de su padre. Durante esos años, toda mi comunicación, en realidad, era a través del arte. Y eso sí lo hacía mi papá. Cada que yo terminaba algún dibujo o alguna obra pintada o dibujada, él la estudiaba. Y a través de esos estudios me conocía más a mí. Y sabía, y me lo dijo después, que tenían un hijo que los iba a retar un poco porque no seguía ciertas normas muy tradicionales. Y nunca he sido muy tradicional. La música clásica en particular nos llegó de él, porque él tenía una tradición. Todos los domingos en la mañana él nos despertaba a todos con música clásica. Todos los clásicos, desde Beethoven, Chopin, a Mozart. Tenía los valses de Johann Strauss. Y nosotros sabíamos que era domingo, que podíamos dormir una hora más, que el bus del colegio no iba a pasar por nosotros y que mi papá estaba de muy buen humor. Es difícil detener el impulso con el que por naturaleza o genética se nace. El niño explora sus habilidades y una vez se hacen conscientes sus destrezas, fluyen y solo queda crear. Hay experiencias en la vida que marcan al ser humano, algunas negativas y por supuesto otras positivamente que se convierten en un motor para avanzar. Su madre tal vez desde mucho tiempo atrás sabía que Orlando sería un gran creador y por ello sin manifestarlo decidió ayudarle a explorar. Pero una noche,
Para aquel niño que jugaba a rayar sobre cualquier superficie, las palabras de ella fueron fundamentales en el camino que se abriría. Una noche en particular, mi mamá entró a la habitación y me dio la bendición y me pidió, antes de salir de mi habitación, me dijo: Orlandito, duérmase, por favor, no vaya a dibujar en la cabecera de la cama. Ella salió de allí y pasó al cuarto de enseguida, donde estaba mi papá. Y mi papá estaba leyendo prensa. Y le dijo mi mamá a mi papá, y lo escuché claramente, y dijo así: Félix, yo creo que Orlandito va a ser un artista. Y en ese momento, para mí, fue vital en mi vida, porque oír esas palabras de mi mamá en medio de la oscuridad de la noche, mis ojos se quedaron fijos en el cielo raso, pensando en lo que ella había hecho. Y en ese momento comprendí una fusión de las palabras de ella y de lo que yo hacía en mis dibujos. Y desde ese momento en adelante empecé ya a tomarlo como si yo fuera un artista. Para mí, pintar o esculpir, esa es la técnica. A mí me interesa es crear. Por consiguiente, si yo estudio ancestros, sí, mi mamá en su adolescencia pintó. Tengo una tía que aún vive, que está aquí en Medellín, y fue mi primera profesora de arte. Se llama Estela Botero, y cuando íbamos a visitar a mi abuela, yo, antes de saludar a la abuela y al resto de la familia, corría al caballete de ella a ver qué estaba trabajando, qué estaba desarrollando. Y Estela, muy amorosa, muy querida, me entregaba un pincel y me pedía que le ayudara a pintar este color o aquel otro color. Eso se lo recuerdo a ella actualmente con frecuencia. Destino o no, la vida abre posibilidades y pone en el camino guías para que definamos nuestro futuro. Orlando Agudelo tenía en ese punto dos grandes ejemplos que se habían convertido en orientadoras de su camino. Su madre había dado libertad a su espíritu creativo. Su tía Estela le había entregado las herramientas. Una tercera persona, un ángel como la llama él, sin saberlo ya conocía la obra del joven. Doña Maruja Uribe de Restrepo apareció en su vida como tutora y orientadora, pero también como la persona que le ayudaría a abrir sus alas para volar en busca de su destino. Yo conocí a doña Maruja Uribe de Restrepo. Ella fue una guía. Yo tenía 14, 15 años. Ella había visto mi obra por 2 años. Todos los jueves a las 5 de la tarde entró a darme clases de historia del arte. Cada uno de los pintores del Renacimiento italiano y Renacimiento francés, y a explicarme por qué cada uno de estos señores o señoras eran importantes en el mundo del arte. Y fue una tarde que me dijo: necesitas irte, si es necesario, de Colombia y traerle todo eso a tu familia y a todos nosotros más adelante. Y así fue que después de ese día yo me tomé 2 años y organicé toda mi documentación. Me matriculé en una escuela de inglés en Estados Unidos y el 13 de enero de 1968 a las 2 de la tarde salí para Estados Unidos. El día anterior le anuncié a mi papá, quien muy responsablemente, porque pues yo lo quise mucho y lo quiero mucho, me protegió mucho y quería protegerme de mí mismo de acuerdo a su posición de padre. Trató no de bloquearme mi viaje, pero sí de señalarme muchas posibilidades.
Pero al día siguiente fue la única persona que me llevó al aeropuerto y me fui para Estados Unidos. La teoría es importante y por ello no se le puede restar valor a la historia y a la academia. Los grandes maestros han escrito con experiencia los fundamentos y los pilares sobre los cuales se sostiene la evolución del arte, y es indispensable conocerlos para definir la ruta que se quiere tomar. Siempre hablamos de estilo y de técnica, conceptos básicos más no estrictos para el artista. Para llegar a ellos, el creador debe explorarse a sí mismo y en muchas ocasiones sobrepasarlos para no enmarcarse. Es allí donde cobra mayor importancia el valor conceptual de la obra. Regresar al estudio, yo dependo, recurro y voy a uno de mis arquetipos y empiezo y me muestra dónde estoy. Y me recuerda quién soy. Entonces, esos arquetipos, no importa la temática, salen. Y me ayudan a desarrollar el concepto que estoy desarrollando, como la obra que estoy desarrollando del profeta mensajero de la paz. Si se mira a esa obra en particular, a todos los conozco desde niño y sin embargo todos representan a diferentes personas que viven aquí en Colombia y en el mundo. La técnica es el vehículo, pero lo principal para mí es la fuerza, la sinceridad, la verdad del concepto, de lo que voy a desarrollar. Y eso se convierte en mi paraíso terrenal y también en mi purgatorio, porque nada es fácil, nada es fácil. Orlando Agudelo como artista decidió volar para encontrar su camino, y en ese vuelo dotó de alas su obra, las alas de una paloma como símbolo de paz. Tal vez fueron las palabras de doña Maruja Uribe de Restrepo. Quizá él mismo ya sabía que debía buscar su camino más allá de su tierra. Cualquiera que sea la causa de su odisea, Orlando Agudelo decidió en su juventud escribir su destino en los Estados Unidos, y allí poco a poco encontró lo que buscaba. Una vida en este país le mereció incluso el reconocimiento del gobierno norteamericano. Pero en las palabras de su tutora hubo un final que le pedía regresar al inicio, a su tierra. Y llegó el momento de cerrar el ciclo de aquella sentencia. Como si de una remembranza se tratara, estar de nuevo en Colombia lo hacía sentir como si nunca se hubiera ido. Cada rostro acá para él era reconocible, y entonces el vuelo de regreso también vistió de ala su obra. Una paloma con un mensaje directo de la que todos hacemos parte, la paloma de la paz. Para el concepto de la paloma de la paz, yo elegí a los conductores de taxi, a la gente que vivía en el metro. Elegí figuras religiosas, figuras espirituales, madres solteras, relación de dos mujeres, relación de dos hombres, el amor. El amor es de muchos colores. Siempre he comprendido que lo expresan los seres humanos con su naturaleza y a su manera. Y cuando lo hacen, cuando son quienes son, encuentran paz interna. Hay niños, muchos niños en la escultura. El plumaje en sí está formado por seres humanos. El cuerpo de la paloma está tallado con las figuras de cuerpos humanos y cada una de ellas cuenta una historia diferente de gente que yo personalmente conozco. Entonces, de aquí, de Medellín, la búsqueda fue intensa y de pronto
salía y conocía a alguien en un supermercado o un señor conductor de un taxi y me contaba de su vida, de su familia, de las horas que trabaja, de su fe y de su religión. Y cuando yo llegaba al taller, el Señor aparecía lo desarrollaba en la parte del plumaje o en el cuerpo de la paloma. Como la paz es nuestra para avanzarla, decidí que la paloma debíamos todos nosotros, el concepto de la paz, llevarlo adelante por nuestros propios medios. No tenemos que esperar que un gobierno nos lo diga o que la iglesia lo diga. Si encontramos paz espiritual cuando vamos a una iglesia, eso está muy bien, pero es nuestra responsabilidad de avanzar el curso de la paz y todos la tenemos y todos la podemos aportar. Por consiguiente, en la escultura yo puse dos familias, padre, madre e hijos. La niña empujando al papá, el niño empujando o apoyando a la mamá, mientras que vamos moviendo la paz hacia adelante, hacia un futuro. El arte como lenguaje universal no tiene barreras de espacio ni de tiempo. Aunque insistimos en su carácter subjetivo, lo que amplía su interpretación, de acuerdo a la cultura y el contexto en el que se aprecie, la obra no pierde valor y seguirá enmarcada dentro del concepto universal que representa el arte. El mensaje que inició con una escultura trascendió luego al lienzo. La paloma tomó forma humana y se convirtió en mensajero. El mensajero como símbolo sigue acompañado de rostros que han pasado por la vida del creador y que gracias a los trazos del pincel ahora acuden expectantes a la palabra del anfitrión. Oculto entre la multitud, otro personaje simbólico también acude al llamado. Ya la paloma se estaba transportando en su estado original, en plastilina, al taller de fundición. Y el concepto de paz continuaba en mí. Entonces, cuando llegó el confinamiento, Steven y su hermano, Felipe, les pedí que sacaran un lienzo en bruto, sin estar preparado para una obra, sin los yesos necesarios, nada. Y se ubicó en una de las paredes del estudio. Y esa noche, con un lápiz como si estuviera de 3 años, rayando en las paredes, empecé y así fue. Pero establecí al mensajero de la paz, al profeta, y a quien conozco bien también, muy bien, y luego a la multitud, todos con sus ojos fijos en él, escuchando en realidad su mensaje de paz. Y poco a poco fui avanzando y empecé a reconocer personas que yo he conocido toda mi vida, seres humanos. Yo prefiero ayudar a un mendigo que rezar un rosario. Yo prefiero sentir la necesidad y el dolor ajeno y ayudar con empatía que ir a rituales de iglesia. El Viernes Santo tengo una tradición y esa tradición me lleva a donde yo esté a las 3 de la tarde, que todos sabemos o conocemos que fue la hora de acuerdo a lo que nos han enseñado en la que Jesús falleció. Yo me recojo espiritualmente de una manera muy solemne, un momento muy importante para mí. No pido las 3 gracias, doy gracias. Y este año, hace menos de un mes o algo así, elegí ir a la obra Profeta, Mensajero de la Paz, y dentro de la multitud incluí la presencia de Jesús. Está presente, muy presente, pero al mismo tiempo está con la multitud.
Como un creador, Orlando Agudelo no simplemente crea formas, materializa ideas y conceptualiza mensajes. El maestro, los pensantes, mi musa y otras hacen parte del trabajo escultórico y pictórico que este artista ha realizado. Una vida en el arte le ha permitido llevar ahora sin presumir el título de maestro. Pero para llegar hasta este punto, durante muchos años buscó respuesta a la pregunta que en su infancia le hiciera su hermano mayor. ¿Para usted qué es la vida? Esa pregunta me la hizo un hermano mío creo que tenía entre 7 y 10 años, en la mesa del comedor de la casa de mi papá. Y este hermano, siempre un académico y siempre con un poco de un aire de superioridad al resto de sus hermanos y hermanas. Entonces nos hacía preguntas que eran muy grandes para nosotros y muy difíciles. La respuesta que le di en ese momento, le dije fue, yo tengo 10 años o yo tengo 7 años. Y no más. Pero cuando yo cumplí 50 años, llamé a un amigo escritor de Guadalajara, México, y nos reunimos en mi taller. Y le conté esta historia. Y le dije, estoy listo para dar mi respuesta. Y entonces, como algo interesante, la respuesta la di en inglés. Y después se tradujo a español, asegurándonos de que no fuera una traducción gramatical y académica, sino tan sentida en español como en inglés. Por eso las dos, la de español obviamente es más rico en vocabulario y es más extensa, pero la vida es una energía activa enmarcada por el concepto del tiempo. En un proceso evolutivo, y durante ese tiempo que estamos en este mundo, debemos de tratar de crear con nosotros mismos nuestra obra maestra, y esa obra maestra somos nosotros. La respuesta a la pregunta anterior también ayudó a definir el papel que juega el arte en su vida. No ha sido gratuita y mucho menos equívoca su elección. El arte se convirtió desde muy temprano en el motor que lo ha impulsado. Cada obra y cada pasaje de su historia han estado, están y seguirán estando marcados por el don y el camino que decidió seguir. El arte para mí es todo en la vida mía. Ha sido mi universidad, ha sido mi templo, ha sido mi capullo, ha sido mi purgatorio, ha sido la fuente de una vida que ha sido, es y continúa siendo simplemente maravillosa. La curiosidad ha sido siempre parte de mi vida, es innata. Y eso me lleva vez tras vez a investigar más, a explorar más. ¿Y cómo lo hago? A través de mi arte. ¿Cómo resuelvo un duelo? A través de mi arte. ¿Cómo celebro mi vida o la vida de todos? A través de mi arte. ¿Cómo le cuento a la gente que hay más y que no podemos irnos por el río, por un río tradicional, y que debemos de realizarnos individualmente y nunca de generalizarlos? ¿Cómo lo hago si no es a través de mi arte? ¿Cómo le cuento a la gente que la paz es nuestra? A través de mi arte. A mí nunca me ha interesado hacer obras bonitas, porque yo aprendí hace mucho tiempo
que una obra de arte no tiene que ser bonita para ser espectacular. Pero si la obra lleva una verdad, tiene una voz, la voz del artista, y habla a través de sus formas, colores, texturas, materiales, eso para mí es el arte.